Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78, 144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar en este rato conversando con María del Pilar García Arizabaleta. Ella es arquitecta caleña y está en la lista al Senado de la República por Uribe Centro Democrático, la nueva organización política que está postulando candidatos para el Congreso de la República. Buenos días, María del Pilar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Orlando Riascos, a quien ustedes conocen porque con alguna frecuencia nos acompaña en el programa. Él es asesor del vicepresidente de la República y ahora, para esta contienda electoral que se avecina, su nombre lo está postulando por la lista del partido Alianza Verde. Buenos días, Orlando. Buenos días, Alberto. Un cordial saludo a todos los televidentes, igualmente María del Pilar, bienvenida. Y Duvalier Sánchez, joven politólogo vallecaucano de la Universidad del Valle, quien los viernes nos acompaña en el estudio para compartir con los panelistas invitados. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días a María del Pilar. Buenos días, doctor Orlando. Muy bien. Entremos en materia sin más preámbulos. Uribe Centro Democrático es el nuevo movimiento político que está moviendo el ajedrez político del país de cara a las elecciones que se avecinan. Por una parte, con candidatos propios al Congreso de la República y por otra parte con la definición del candidato que va a postular para disputar la presidencia de la República, Juan Manuel Santos. Ya hemos oído hablar de que se está discutiendo si son firmas y consulta popular o si es una convención donde los más opcionados aparentemente son Francisco Santos y Óscar Iván Zuluaga, quien fue ministro de Hacienda del expresidente Uribe, y Francisco Santos, ya sabemos, fue el vicepresidente en los dos periodos de gobierno del expresidente Uribe. Pero él ha mostrado ya una lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Y dicen los analistas que aspiran a sacar entre 25 y 30 congresistas en el Senado para mover la correlación de fuerzas con el gobierno si es Juan Manuel Santos, lo que implicaría de manera inédita que por primera vez un gobernante, o por primera vez no, que solo en el siglo pasado, en los años 47, 48, precisamente cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el gobierno de la época de Ospina Pérez tenía minoría en la bancada parlamentaria y esta sería la segunda ocasión en casi un siglo donde el Ejecutivo tendría que gobernar con una minoría parlamentaria si se cumplen los vaticinios de Uribe Centro Democrático. ¿Usted está optimista con la lista de Uribe Centro Democrático? Estamos optimistas, no es seguro, pero es posible. ¿Y usted ha sido uribista políticamente hablando desde que el presidente Uribe estaba en el gobierno? ¿Ha participado con él en otras actividades políticas? Desde antes de estar en el gobierno, cuando ya comencé a saber de su trabajo, y siempre me ha encantado todo lo que ha dicho y lo he apoyado y lo hubiera apoyado y lo hubiera seguido apoyando si hubiera habido una tercera reelección. ¿Usted en su palmarés, en su hoja de vida, ha tenido cargos públicos antes, María del Pilar? Solamente en una oportunidad fui interventora en valorización municipal, pero
periodo corto y fue por contrato, no fue. O sea que su trayectoria ha sido ejercicio de su profesión, que es arquitecta. Especialista en paisajismo. Mi tema es el ambiental y yo opino, y mi lema es el desarrollo sostenible. Ya. ¿Y por qué usted está en el puesto 39 en esa lista? ¿Por qué no es en el puesto 19, por ejemplo, o en el puesto 21? Mire, los uribistas estamos por un proyecto de país a futuro. No estamos por sacar el primer puesto y salir de primeros. Todos estamos trabajando unidos, un proyecto de país, y no importa cuál es el puesto, lo importante es el proyecto de país. Bueno, es claro que usted no le habla a los uribistas, porque no hay que convencerlos. Háblele a los no uribistas o a los antiuribistas. Háblele a quienes están diciendo que es impresentable, que no tiene razón de ser, que no es conveniente para el país, que Uribe sigue insistiendo en mantener vigencia política y que ahora nos quiera llevar al Congreso a una bancada de sus copartidarios, muchos de los cuales están enredados con asuntos penales, con la justicia colombiana. Venga, a mí me encanta que me haya preguntado eso. Le voy a decir por qué. Hay una lista de 100 candidatos al Senado y hay una lista de 13 candidatos por el Valle para la Cámara. Y quisiera que me diera la oportunidad de hablar de uno por uno. La mayoría no somos políticos. Somos técnicos, somos personas que queremos una patria diferente. Le hablo, por ejemplo, de Carlos Alberto Cuero. Él es negro, vive en Agua Blanca y ha hecho un trabajo con su fundación espectacular por su gente y por su entorno. Y es el número 1 de la Cámara. A la Cámara, sí. Sí. Luis Fernando Agudelo es discapacitado y ha hecho trabajo por los discapacitados. Y así le puedo ir nombrando uno por uno. Bueno, es político, pues, bueno, pero hay políticos, pero la gran mayoría somos gente nueva que queremos trabajar. Bueno, está comenzando a responder, pero todavía no ha respondido del todo. A ver, Orlando, usted sí ha jugado en la función pública en varias oportunidades, con Angelino y antes también, pero ahora decide postular su nombre por la lista de la nueva alianza que se llama Alianza Verde. ¿Qué motiva su decisión de aspirar al Congreso de la República? Primero porque tengo una trayectoria de vida bastante larga en la política. Yo soy desmovilizado del M-19, o sea, vengo de los pactos de paz de 1990, porque he hecho la política no desde ahora, la hice en el INEN de Cali, la hice en la Universidad del Valle. O sea, tengo una trayectoria política, luego en la desmovilización del M-19 en el distrito de Agua Blanca, donde estuve durante muchos años, y además porque el servicio público que he prestado acá, yo he sido secretario de Educación del departamento, secretario de Agricultura, fui secretario de Gobierno de Angelino Garzón, director de Catastro Cali, además fui director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el año pasado, entonces tengo un vasto reconocimiento y experiencia en el tema social y político, por lo tanto creo que ya es hora de llegar a una curul para defender los derechos de los vallecaucanos. Y usted llega a postular su nombre por Alianza Verde en representación de progresistas, en representación de los verdes, en representación de qué ala. Yo soy de Centro Independiente. Centro Independiente es el proyecto político que lidera el vicepresidente Angelino Garzón. Y además estamos en el Valle del Cauca en una confluencia, que hemos llamado una confluencia ciudadana, donde están el Partido Verde, la Alianza Social Independiente, están los progresistas, está Centro Independiente, está Podemos Cali, están los amigos de Piñacueva. O sea, son sectores políticos y sociales que nos hemos integrado para construir una nueva tercería, una opción política de centro, de izquierda, que represente a los colombianos. El partido Uribe Centro Democrático claramente aspira al Congreso y a la presidencia de la República. ¿Ustedes aspiran al Congreso y también a la presidencia con algún candidato propio? Sí, digamos que aquí se ha unido ya a nivel nacional lo que es el sector progresista, donde está Antonio Navarro, está Gustavo Petro, con el Partido Verde, que todos venían de la ola verde, está Mocos, Peñalosa, y ahí se habla de construir una tercería y se va a tener candidato presidencial, o sea, se está esperando si se hace una consulta el 9 de marzo, y también, por supuesto, se va a tener una lista al Congreso. Ya el Partido Verde tiene 5 senadores y unos representantes, tiene gobernadores, concejales en todo el país, y el Partido Progresista, el nuevo partido que está en la Alianza Verde,
también tiene ya senadores que provienen del Polo Democrático Alternativo. Entonces, digamos, allí la idea es participar en las elecciones para tener una gran representación nacional, pero también auspiciar el tema regional. Yo creo que lo más importante de una democracia son las elecciones regionales, los alcaldes, los gobernadores, concejales, diputados, y por lo tanto tenemos que prepararnos para ese proceso. Ya. Duvalier, usted es politólogo, además fue líder del colectivo Piensa Verde y trabajó muy duro en la campaña presidencial anterior a la presidencia de la República. Después se fueron como distanciando algunos grupos al interior de este gran movimiento y ahora trabaja con Generación. Pero entiendo que usted está muy cercano a los estudiantes y jóvenes que apoyan las iniciativas de Sergio Fajardo. Y Sergio Fajardo ya hasta sacó una carta pública en la que dice que esta Alianza Verde es una colcha de retazos, que es un acuerdo burocrático, que ha desconocido los discursos y las promesas originales del sueño de la ola verde. ¿Qué tiene para decir frente a esto? Pues Alberto, yo creo que sobre eso ya tuvimos un programa amplio la semana antepasada. Básicamente el partido es un partido que pues es muy pequeño, es un partido en construcción que quiere ser una fuerza, un partido de poder, con opción de poder en este país, y para eso se está construyendo. El Partido Liberal Conservador son los partidos más antiguos incluso del mundo. El bipartidismo en Colombia es el bipartidismo históricamente que más ha durado, ha tenido más continuidad en Latinoamérica y en el mundo, y el Partido Verde tiene pues muy poco y ha tratado de irse construyendo en un escenario supremamente difícil, donde el espacio para acceder al poder es difícil hasta para Álvaro Uribe Vélez, con todo su reconocimiento. Entonces imagínense al partido con las pocas herramientas que tiene. En ese sentido, pues se han ido avanzando en la construcción de una opción, de una tercería, un partido que le proponga algo al país. Sin embargo, creo que se han cometido muchos errores. En eso los jóvenes que hemos estado allí liderando las movilizaciones hemos sido supremamente críticos, y sobre todo errores de coherencia, digamos, de qué pasó después del 2010 cuando había 3.600.000 colombianos que le apostaban a una idea de cambio, de una idea de transformar este país con base, digamos, en la educación. Allí al otro día Peñalosa se va a recorrer el mundo en conferencias, Mocus entra en una crisis existencial y Fajardo pues decide dar intentos, pero al final nadie lo escucha y se va a su región donde hoy es gobernador. El partido quedó en manos de quienes ostentan la representación legal, y ellos pues su interés en sí no fue construir el partido, sino enfrentar las elecciones del 2011 y permitir que el partido creciera, pero creciera en representación política, más no en construcción de principios y de programas que se le pudiera ofrecer a la sociedad. Yo creo que ahí estuvo el error, poner la mira siempre en las elecciones, y creo que ahora con la alianza el error va a ser ese, o el reto va a ser ese. El error va a ser poner las miras en el 2014 y construir un programa, construir una propuesta para una elección, y no construir una propuesta para un país y para varias elecciones, que es lo que hace un partido serio que se pretenda entonces gobernar ahora, este país. Con esa introducción les pido el favor a ustedes tres que nos concentremos en intentar un análisis del significado que tiene la presencia de Uribe Centro Democrático como nueva organización política que pone sus candidatos en la palestra pública y mueve el ajedrez político. Es clarísimo que, por ejemplo, ya todo el mundo dice, pues es que Uribe Centro Democrático le va a quitar los votos al Partido Conservador, y le va a quitar votos al Partido de la U, y le va a quitar votos a Cambio Radical y hasta al Partido Liberal. Pero revisemos, quiero que ustedes, a los ciudadanos que nos están viendo, le den sus comentarios y sus puntos de vista. En el caso particular, ahora vamos a ver un voz pop que nos han preparado nuestros periodistas. El voz pop, clarísimamente, la gente del común que entrevistamos no aceptan que haya Uribe Centro Democrático en la palestra pública ahora. Usted, que es candidata, usted dice que por el contrario todos los días tocan la puerta para que haya más firmas. ¿Qué es lo que ustedes esperan? A ver, más allá de que sean elegidos, ¿cuál es el golpe de gracia política que ustedes quieren dar como movimiento político? ¿Qué es lo que se propone? Mire, yo creo que todos hemos dicho un proyecto de país y un país a futuro, no es pues para las elecciones.
¿Qué queremos? La seguridad democrática. Todos sabemos que antes de los gobiernos de Uribe estábamos secuestrados, estábamos todos encerrados en nuestra ciudad, por no decir en nuestra casa, porque no podíamos salir a ningún lado. ¿Qué logramos? Que pudiéramos transitar por las vías de Colombia con tranquilidad. Eso es un deseo y es una dicha. ¿Me permite, le interpelo, candidata de Uribe Centro Democrático? Si yo digo, como ciudadano y como periodista, sí, podíamos transitar. Las personas que viviendo en las ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, íbamos al campo o a nuestras fincas o a las fincas de nuestros amigos, etcétera. Pero a ver, ¿y qué pasó con los campesinos que vivían en el campo y que en los mismos 8 años ya no solamente no vivían en el campo, sino que tuvieron que venir a las grandes ciudades hostigados y desplazados por la seguridad democrática? No, mire, en el gobierno de Uribe hay algo que a mí me parece muy relevante, y es que él hacía esos consejos comunitarios y ahí llegaba todo el mundo y él escuchaba a todo el mundo, y eso es interesante y es muy positivo para el país. Pero yo creo que los consejos comunitarios es una cosa más populista, el Estado comunitario, que era su programa, digamos, de su propuesta, del Estado comunitario de gobierno, donde las resoluciones nunca fueron reales. Lo que hacía un poco, y esto pues escuchando, hablando con gente que era alcalde, él hace el consejo comunitario, era un problema para las administraciones porque decía, señor alcalde, hágame la cancha, señor alcalde, ciérreme tal espacio, sin consultar señor policía, detenga fulano, sin consultar los presupuestos, sin consultar las líneas de un gobierno municipal. Entonces, donde él quedaba como que el alcalde tira la responsabilidad, ya al final no había una solución, y el problema no era el presidente, era el alcalde que no cumplió. Un tema bastante irresponsable. Y el tema de la seguridad no es un tema de seguridad democrática, ¿no? La seguridad es una sola, es una concesión del Estado, sea de derecha, sea de izquierda, que tener una política de seguridad. Y el problema de la violencia no solamente ocurrió cuando Uribe, yo creo que se acentuó mucho durante Uribe, pero la violencia ha sido un tema secular en nuestro país desde hace muchos años. Por eso hoy estamos hablando de un proceso de paz, y por eso es necesario hoy dialogar para resolver el tema de la violencia. La violencia no se resuelve con más violencia ni con más presencia militar del Estado, o sea, con mayor seguridad, por supuesto, pero con diálogo, participación. Entonces yo creo que ahí hay cosas que Uribe nos dejó muy mal ejemplo. Por ejemplo, los jefes de seguridad de Uribe hoy están en la cárcel. Muchos de los militares que actuaron con Uribe están en la cárcel por problemas de narcotráfico, por muchas cosas. Entonces, digamos, eso es relevante. Cómo Uribe gobernaba con esas personas que eran su jefe de seguridad y hoy están detenidos por violación de derechos humanos, por temas de narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era la política de seguridad de Uribe? Yo creo que para nosotros es desastroso. Yo creo que y eso es una política de Estado. Pero yo quiero agregar algo, además por el tema de seguridad. Entonces, yo creo que es significativo, y yo creo que en eso, digamos, los colombianos, por eso hay una gran parte de los colombianos que no son ni delincuentes ni nada, son ciudadanos del común y corriente que sintieron un cambio en la seguridad y que sintieron que ahí habían unos resultados, y por eso, digamos, su afecto al presidente Uribe. El tema que yo critico es cuál fue el costo, cuáles fueron los medios para alcanzar esa seguridad, con quién tuvimos que aliarnos. ¿Cuál fue el costo de ese proceso de ralito donde se desmovilizan los paramilitares, donde nadie supo, nadie sabe, una ley de justicia y paz, que esa sí genera impunidad? O sea, ese es el tema. ¿Con quiénes? ¿Cuál fue las maneras, las formas para esa seguridad, para alcanzarla? Fueron todas, desde falsos positivos hasta con grupos armados ilegales, o sea, acoso a los campesinos, o sea, una cosa... Bueno, démosle terrible. La palabra a María Pilar, porque si no la vamos a tosigar con tanto comentario. Sinceramente, nosotros creemos, o no creemos, estamos seguros que hay también mucha información queriendo demeritar la labor de las Fuerzas Armadas de Colombia, pero son unos valientes y hay que reconocer que ellos han hecho mucho para que la situación, o hicieron mucho en ese momento para que la situación del país cambiara. Yo realmente estoy de acuerdo, todos queremos la paz y este país ha sido violento. ¿Qué se está proponiendo? Elevar el nivel educativo de las fuerzas militares, alcanzar un nivel diferente para que la cosa funcione mejor. Pero igual no estamos de acuerdo con decir que en desprestigiar las fuerzas militares, que los falsos positivos, ¿no? Eso tampoco es así. ¿Pero usted no acepta que hubo falsos positivos?
no en la medida que se dicen. Mire, todos somos humanos y errores hay, y todos vamos a seguir cometiendo errores, pero las intenciones son muy buenas. Bueno, escuchemos la nota de Voz Pop que nuestros periodistas nos han preparado para seguir atizando esta hoguera en esta discusión. Los ricos, pues, gracias a él se han enriquecido una vez más por las fábricas que él ha ayudado y patrocinado, ¿no? En mi votación, pues, puede ganar porque mucha gente que él patrocinó, pues, son votos comprados. Esa gente que él patrocinó y ayudó mucho es gente comprada por él. Entonces sí puede ganar las elecciones que ahora que vienen. Es una afrenta para el pueblo colombiano debido a los antecedentes y funesto gobierno de 8 años de Álvaro Uribe Vélez. Debía estar encarcelado o en la Corte Penal Internacional por los horrendos, por los falsos positivos, por lo que hizo él en todo el país, todo el mundo lo sabe. El éxito le va a arrancar voto al Partido Liberal, voto al Partido Conservador, voto a la U y voto a Cambio Radical. ¿Por qué? Por la trayectoria, para cuidar a sus subalternos de lo que ha hecho. Hay un emporio detrás de él, no solamente de Álvaro Uribe, sino la corrupción que él produjo en los 8 años. Si un tipo como estos en 8 años no tuvo el tiempo suficiente para haber enderezado el país, vemos que lo que nos dejó fue centros de corrupción, el manejo con los hijos. Yo soy, por ejemplo, un afectado. Nosotros trabajamos en la parte del aprovechamiento de residuos, en la parte de reciclaje, y vemos cómo estos muchachos se adueñaron de cualquier cantidad de empresas a nivel nacional con el tema del reciclaje. Y tú sabes que el reciclaje en nuestro país es para personas que de pronto ya han cumplido un ciclo dentro de su vida para rebuscarse su dinero, y estos muchachitos hicieron grandes negocios en el país a través de una empresa que llama Ecoeficiencia. El país está polarizado, ¿me entendés? Entonces, cuando hay gente que decir, todavía cree en el presidente Uribe, hay otros que no creen, pero pues que es una figura política de nuestro país, es cierto, que tiene sus adeptos, es cierto, pero como te dijera, gracias a Dios no lo vamos a volver a ver como presidente de la República. Salió más rico de lo que era, y los pobres seguimos siendo más pobres. Solamente va a mirar hacia lo que a él le va a convenir. Estamos más jodidos de lo que estamos. Pues si somos pendejos, vuelve y gana. Pero como vemos en un país de que nos pintan pajaritos en el aire y ahí mismito corremos, vuelve y sube. Entonces, ahí está, en los que votemos y votamos por él, nos siguen dando por la cabeza. Pues es un partido más que va a problematizar más al pueblo. Realmente no es un beneficio para la clase humilde, la clase trabajadora, porque nunca los partidos se han preocupado por tener una, pues, de primero a la clase humilde, la trabajadora. Ahí vemos los paros, ahí vemos cómo se ha fomentado todo nuevamente. ¿Usted votó por Uribe? Desgraciadamente sí. No. Esa clase política, incluyendo a Uribe, a todo eso, es una clase corrupta. Mire usted esos senadores, ese Senado es una cueva de ladrones. Todos ellos allí, sus serruchos, y ahora con prima, vaya a ver si al pueblo colombiano le hacen un aumento. No, es un aumento pírrimo, miserable, de hambre. Ese es el aumento para el pobre. Como director del programa, dejo constancia de que a los periodistas que estuvieron ayer en la Plaza de Bolívar, en el CAM, les dije, hagan 5 o 6 entrevistas, las primeras que salgan, sin ningún tipo de corte, de edición. Y estas fueron las personas que ellos se toparon. No hubo preselección de entrevistados. Estas 5 personas que hablaron fueron las 5 que ellos encontraron. Casualmente las 5 pareciera que coinciden con que tienen muchas reservas frente a las alternativas uribistas. Oiga, pero qué casualidad, porque sí, le cuento, ayer hubo un firmatón en la Plaza de Caicedo y la gente se arrimaba, pero por chorros. No tengo aquí las fotos, pero se las puedo mandar. Los periodistas no se hacen la de Bolívar, sino la de Caicedo. No, también estuvieron, pero no recuerdo qué día en el CAM. No tengo claro qué día fue, pero mire, lo siento yo. Como les digo, yo no he sido política. He hecho trabajo
por la comunidad, he hecho como arquitecta paisajista, hice reuniones con las comunidades porque hicimos los planes de paisaje de Yumbo, de Buenaventura, de Dagua, de La Cumbre y de Jamundí, y nos reuníamos con la gente, y eso es hacer un poquito de política, pero digamos así como con un partido nunca lo he hecho, pero me quedo aterrada de la cantidad de gente a la que yo le comento y le he dicho, no, te apoyamos. Incluso tengo personas que no han sido uribistas, pero que están muy contentas con la lista y están diciendo que van a trabajar. Hay varias cosas que, digamos, la gente rechaza rotundamente. El tema de la corrupción, yo creo que la gente asocia la política con la corrupción y eso lo ve a todo nivel, y yo creo que tiene razón, porque todos los días se ve que detienen políticos, funcionarios públicos. Ayer nomás varios funcionarios de jueces fueron detenidos. El gobernador en pleno ejercicio de la Guajira. O sea, lo que pasa en el Congreso de la República. O sea, hay un hastío por la corrupción. Pero Petro, que ha dado la lucha fuerte contra la corrupción en Bogotá, que metió prácticamente al cartel de Bogotá a la cárcel, no tiene buenos réditos con esa política. ¿Cómo le parece? Y lo otro, la gente prevé y sabe que hay una polarización en el país. Uno pregunta qué le pasó a Uribe con Santos, que se disgustó tanto después de haberlo elegido y hoy está contra él. O sea, algunos manejos tiene que haber allí que la gente no conoce. Nos gustaría mucho conocer de esos manejos porque hoy la clase oligárquica, la derecha, está dividida en el país. La extrema derecha con Uribe y la derecha pues formal con Santos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay que contarle la verdad a Colombia, porque es que este mar de corrupción que nos agobia, esta cosa tan tenaz que pasa, la gente no cree en nada. Entonces yo sí creo que hay que mostrarle a la gente pruebas de que la política sirve, que es eficiente, y eso significa gobernar mejor. La gente no cree hoy que cómo es posible que le suban a los parlamentarios 8 millones de pesos y el salario mínimo, cuando vayan a discutir en diciembre, le suben 20.000 pesitos a los trabajadores. Eso sí, pues, entonces esas cosas, digamos, tan tenaces de la política, tenemos que reflexionarlos todos. Yo creo que los uribistas, la izquierda, la derecha, porque tenemos que pensar en el país, y en algo está pasando. Yo creo que hoy la gente va a tomar decisiones importantes el próximo año y va a seguir tomando, porque la gente está tomando conciencia de que este país hay que gobernarlo bien y no puede ser con la corrupción. Yo quiero agregar algo. Permíteme, yo les digo algo. Hay un pilar del Centro Democrático que dice austeridad, y de verdad que todos estamos pensando en eso. Mire, hay una propuesta muy sencilla, muy simple, en la que el país va a tener que darse un poquito la pela, y es, por ejemplo, colaborarle a los empresarios, colaborarle a los empleados a conseguir una vivienda, no a costa del empresario, sino que en reducción de impuestos. Hay muchas políticas que pueden ayudar a todo el mundo. Yo creo que eso definitivamente, eso no es serio. El tema de la austeridad es una política, digamos, fiscal del Estado, pero no es serio cuando hay un chorro de corrupción tan grande. Eso no es serio. El tema es la corrupción. Y Orlando, y no es solo la corrupción, porque hemos visto un tema fuerte desde Petro, pero quiero ir más allá. Es el tema de corrupción y gestión, además. Que la gente sienta que está bien, la plata está cuidando, pero además Petro tiene un gran problema, y es que los presupuestos se han invertido el 40%, porque es un tema muy delicado, de cada firma una revisión, entonces no llega a la gente la mano del Estado, la plata que está represada en el IDU, en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Territorial, y entonces creo que ahí, para citar un ejemplo, digamos, Fajardo ha sabido tener la fórmula. Él alcanza a hacer una lucha fuerte contra la corrupción y alcanza a demostrar muy buenas gestiones, y por eso en la opinión le va tan bien. Así no tenga cubrimiento. La gestión de Petro ha tocado callos muy importantes. Empresarios con 300.000 millones ganando por el tema de los residuos sólidos. Sacámonos de los personajes. Pues claro, Fajardo también con el exgobernador Ramos. Pero yo quiero ir más allá, y es el siguiente tema. Profundizar en esto implica salirnos de la lógica de quiénes son las cabezas o hombres o individuos que promueven estos temas. Por eso veo, digamos, muy grave que el tema de la corrupción no sea un problema de Estado, sino que sea, entonces, ¿quiénes lo promueven? Petro, Fajardo, Uribe, y no sean, digamos, de proyectos o de partidos. Por ejemplo, que hoy se llame el partido Uribe Centro Democrático, pues ahí sí uno dice, joder, ¿qué democracia es esta? La democracia... Ni es democrático ni es de centro, no es Uribe. No, pero además que dependen de un hombre. Se va a cambiar, va a ser Centro Democrático. Bueno, pero antes déjenme que hay un televidente en la línea. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor Tejada. Le habla Melquisedec de Diego, de aquí el barrio La Ceiba, Comuna 7. Sí. Bueno, yo soy una persona de los afectados del gobierno del doctor Uribe.
yo tengo, como ciudadano de a pie que soy, y que soy pensante y estoy atento a todo el proceso histórico del país, puedo decirle lo siguiente: nosotros en esta situación de este país tenemos que primero pensar en el pasado, en el presente, en el futuro y qué hacer. Uribe polarizó el país, privatizó todas las empresas del país, especialmente mi empresa y de todos los colombianos, que es Telecom. Ningún país comete el error que cometió el presidente Uribe de vender sus comunicaciones. Eso es un error garrafal. Ahora, la señora dice que es un proyecto de país a futuro. Pues me da mucha pena tener que decirle que no es así, es una cuestión de poder. El doctor Uribe acabó con los trabajadores y con la inversión social, se volvió un dictador y todo el mundo le tenía miedo y todavía se lo tienen. Las relaciones internacionales con los vecinos fue muy negativa. Entonces, a esta situación, Uribe lo que busca es un poder, especialmente para su gente que él tiene atrás, su gente que desmovilizó, etcétera. ¿Qué hacer para el país? Necesitamos un país descentralizado, federal, con autonomía propia de las regiones, y cambiar el 95% del Senado, Cámara y diputados y concejales que han traído el atraso con la corrupción al país. Y a uno como ciudadano, por Dios que a uno le duele tener unos funcionarios o unos servidores públicos que no representan los intereses de la sociedad colombiana. El presidente Uribe, el presidente Santos, están en una pelea ubérrima de poder para ellos hacia el futuro, canalizar todas sus prebendas y sus intereses. Muy amable, don Melquisedec, su opinión es muy importante y sirve como insumo para seguir aquí en esta discusión que tenemos con nuestros panelistas. A ver, María de Pilar, bueno, continuemos. Como él estaba diciendo hace un momento, nosotros en la lista que tenemos una lista que ha incluido a todos los sectores. Tenemos mujeres, tenemos por ejemplo al representante para candidata a la Cámara a María del Carmen Ramírez. Es una mujer que representa una cantidad de mujeres cabeza de familia. Al señor Juan José, que es del sindicato de Cali. Tenemos gente de tenemos jóvenes, tenemos a Mario Peláez, que es tuitero, salsero, y tenemos de todos los sectores. Y eso pues no es que solamente para la gente política y los mismos de siempre, no. Esas listas son muy incluyentes y tiene de todo. Mire, tenemos personas de Buenaventura, tenemos personas de todas. Todas las listas tienen de todo. Sí, siempre. Yo quiero pedirles a ustedes que, como el eje de la discusión hoy es el significado de Uribe Centro Democrático en el ajedrez político del país para estas próximas elecciones, entendemos algunas personas que la apuesta fundamental del movimiento de ustedes es ir a impedir que se negocie la cesación del conflicto interno, porque se considera que como se está negociando es una oda a la impunidad. Por lo tanto, si ustedes van a impedir eso, díganle a la gente, ¿ustedes van a predicar que sigamos con la guerra? No, mire, todos estamos buscando la paz. Y en un programa anterior usted me preguntó cuál es lo positivo de Santos y le dije nada. No veo nada, pero después me quedé reflexionando y pienso que la buena intención de buscar la paz, porque yo creo que todos lo que queremos es la paz, pero pues los caminos han sido equivocados. Pero yo creo que ahí Uribe pone una discusión y casi siempre que sale a medios es paz o impunidad, digamos. Y esa no es la relación, pero es paz o guerra, es más o menos, sino que no lo quiere. Es paz, pero sin impunidad. No, miren. Perdón, Duvalier, es que ¿quién pagó los 350.000 muertos que hubo durante la guerra después del asesinato de Gaitán en el país? ¿Hay algún liberal, algún conservador que haya sido juzgado por esos muertos? ¿Hay algún condenado después de 350.000 muertos entre liberales y conservadores? Los procesos de paz del 1990 con las guerrillas del M-19, el EPL, el Quintil Lame,
son procesos de justicia transicional y tiene que haber de alguna manera cierta impunidad, y eso tenemos que hablarlo, o sea que es preferible en algún momento, porque los guerrilleros no van a querer que les digan dejen las armas y pasen a la cárcel, vamos a condenar a 30 años, es imposible. Y en ninguna parte del mundo se han resuelto los problemas de la guerra si no hay impunidad, no solamente en Colombia, estoy hablando de Colombia, mira lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en otras partes del mundo, lo que pasó en el mismo Sudáfrica, en El Salvador. Entonces siempre tiene que haber acuerdo de paz y tiene que haber negociación política, porque una bondad es dejar las armas y abandonar la violencia. Sí. Pero la justicia transicional tiene que, claro, buscar mecanismos de reparación, de justicia, pensar en las víctimas. Sí. Pero la disyuntiva, estoy de acuerdo con María, no puede ser o la paz o la guerra, porque es seguir encontrarnos dentro de 5.000 muertos, me has dicho, o sea, volvámonos a ver dentro de 5.000 muertos, porque eso es lo que pretenden. Para además aquí hay que decir algo, y la amnesia si no puede, pues, reinar. Y entonces Uribe viene de gobernar 8 años este país y viene de hacer un acuerdo de paz con un grupo armado ilegal como los paramilitares, que puso gran parte de esas víctimas, despojo de tierras. Y entonces, ¿cómo él, cuando tiene la oportunidad de hacer una vaina para que diga, mire, yo lo hice así, esta es mi carta de presentación, así se hacen los acuerdos de paz, una vaina donde la impunidad reina en ese proceso de paz? Y se convirtieron luego en las bandas criminales. En bandas criminales en las ciudades. Pero ¿cómo me van a decir que los crímenes de lesa humanidad se tienen que perdonar? Por favor, por favor. Estamos hablando de olvido. Y el perdón es otra cosa, ¿no? Una cosa es el perdón, yo creo que sí hay que perdonar. Ese país necesita perdonar para cicatrizar tantas heridas que hay de violencia, porque si no, seguimos que él mató a mi primo, que mató a fulano, que mató a perecero, entonces siguen los odios. Otra cosa es que hay que buscar cómo logremos que la gente no tenga en la memoria esas cosas tan horribles que ocurrieron en el país. Eso hay que buscar, que el país llegue a la reconciliación, que busquemos que haya justicia. Pero ¿cuál es la justicia? Meter a la gente solamente en la cárcel y listo, eso no resuelve absolutamente nada. No, y tampoco vamos a tener, también vamos a tener Alzheimer, pues así, con todo lo que pasó con sería Uribe Vélez. Mire, quien tendría que estar preso sería Uribe Vélez, porque todo lo que se dice Uribe sí es verdad, entonces tendría que estar preso. Como dijo el señor ahora en los medios de comunicación, Uribe tendría que estar preso. Tampoco tenemos que tener mala memoria, no, o sea, yo le digo, a mí me aterroriza todo lo que pasó con la guerrilla, todo lo que ha hecho la guerrilla, olvídese, claro. O sea, eso también tampoco se puede olvidar. Bueno, perdón, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Aló, Jesús Emilio López. Sí, don Rodrigo, diga. De Palmira. Díganos. Mira, es que quiero hacerle una observación a la doctora. Yo creo que para mí, tanto en el nombre como en las listas, yo veo algo importante y bueno, pero con los argumentos de la doctora, yo por lo menos soy un tipo independiente, jamás en mi vida yo votaría por una lista encabezada por Álvaro Uribe Vélez, para mi parecer el hombre más violento que ha tenido Colombia. Entonces, eso nos indica la dirección que llevaría un gobierno dirigido por él. Entonces, eso de que la gente firme, hasta yo puedo firmar. Y si de pronto es gente que le dan algo, pues eso es lo de menos. Firma cualquiera. Pero que vamos a la hora del voto, la cosa va a ser diferente. Entonces, eso es lo que le quería decir a la doctora. Muchas gracias, don Rodrigo. Escuchemos a María del Pilar. Mire, el miércoles estuvimos reunidos todos los candidatos del Senado y de la Cámara por el Valle. Los candidatos del Valle con el doctor Uribe, que vino a un evento de los avicultores. Y llegó de repente alguien que no estaba invitado, un concejal de la ciudad. Se le permitió entrar a la reunión y dijo que era el colmo que la lista que tenía ahora no tuviera pues los políticos de siempre que han trabajado, que toda la trayectoria, que todo el mundo, que no sé cuántas. Y estaba un agente de Agua Blanca, pues les dije, Carlos Cuero, y estaba con un compañero de él, y pidió la palabra, dijo, mire, nosotros, y me excusan la expresión, estamos mamados de los políticos que llegan cada 4 años al distrito en las camionetas lujosas a prometer y a decir, dijo el señor, y nosotros les hemos dicho, recíbanle la plata, los 30.000 pesos que dan por cada voto, pero voten por el que ustedes quieren, porque eso es corrupción. O sea, hay muchos políticos que están detrás de comprar los votos y de llegar a seguir haciendo
lo que han hecho siempre. El señor tiene razón, si quiere firmar y no votar, todo el mundo puede hacer eso, pero no se trata solamente de firmar. Nosotros tenemos un proyecto de país a futuro y estamos pensando en un país diferente, no lo que ha venido. Él dice que tuvo 8 años para hacerlo, es que en 8 años no se cambia una violencia ancestral, es que en 8 años se comienzan y se dejan unas bases para continuar. Bueno, yo les quiero sugerir a ustedes que abramos otra ventanita. Definitivamente Uribe polariza. Uribe es un hombre de amores y de odios. Eso ya está. Perdóname, Orlando. Lo que les quiero sugerir es que hagan su análisis para la gente desde el punto de vista de el significado político que tiene que ese movimiento que tanto polariza haya decidido someterse al escrutinio público, porque también, haciendo de abogado del diablo, Álvaro Uribe y toda la gente que está en su entorno habría podido decidir no lanzarse, no dejarse contar y en cambio instigar por detrás del escenario asuntos en contra del proceso de paz y demás. Aquí hay que abonar que se lanzaron y nos tienen discutiendo sobre ellos. No. Quisiera, pero déjeme que hay otro televidente en la línea, por favor, démosle la palabra a los televidentes. Díganos, por favor, ¿quién nos llama? Buenos días, habla Julio Corredor. Sí, don Julián, diga. Bueno, hay muchos interrogantes y muchas cosas que ustedes están opinando allí. Yo soy partidario de Álvaro Uribe Vélez. Me gustó la forma dura con que él manejó al país. Porque en la forma blanda con que está manejando en este momentico la esta de paz, prácticamente nosotros los colombianos vamos a tener en poco tiempo que bajarnos los pantalones, ¿sí? Porque los próximos gobernantes, los próximos padres de la patria van a ser los guerrilleros y los corruptos. Entonces, la rabia que tienen contra Uribe fue que le dio bastante a la guerrilla y que hubo muchas personas y que hubo prácticamente más paz que la que hay ahora, ¿sí? Esa es mi opinión. Muchas gracias. A usted, don Julián. A ver, Orlando, usted iba a decir algo. No, yo creo que es bienvenido, como usted lo dice, la presencia de Uribe en la escena política. Me parece que su combatividad, que se exprese, que se manifieste, está bien. Es preferible la derecha actuando que estar escondida y estar patrocinando otro tipo de cosas. Yo creo que es peor que estén patrocinando los paramilitares, es mejor que lo esté haciendo de frente. Yo creo que eso es positivo. Pero el partido de Uribe, porque es el partido de Uribe, ni es de centro ni es democrático, eso hay que decirlo claramente. Y a mí me gusta que polarice el país, que lo polarice, que esa derecha se polarice, porque es que va a permitir que alguien de centro, que alguien democrático, que alguien alternativo gobierne ese país, es una tercería. Mire, en el 30 se dieron los conservadores y se acabó la hegemonía conservadora y ganaron los liberales. En el 47 se dieron los liberales y empezó a gobernar una persona conservadora, todos lo conocemos. Y en el 86 también se dividieron los liberales y ganó... antes había ganado... Pues se me olvidó ya los nombres de nuestros presidentes, pero se dividieron los partidos tradicionales y llegó una tercería, Belisario Betancur en ese tiempo, y luego Virgilio Barco. Entonces yo creo que es conveniente para el país eso, que encontremos otras alternativas políticas hoy. La gente está hastiada de la corrupción, la politiquería y el clientelismo, estoy de acuerdo contigo, o sea, la gente se le ayuda durante 364 días el distrito de Agolanca y el último día votan por el del maletín. Eso hay que acabarlo, hay que generar conciencia política en la gente y que la gente debata. Lo que hay que buscar es que las ideas de izquierda, de derecha, de centro se puedan debatir tranquilamente sin la violencia. No es posible permitir hoy guerrilleros armados haciendo política, estoy de acuerdo con eso. Por eso la guerrilla, la FARC tiene que desmovilizarse y hacer la política como va a hacer, tampoco las bandas criminales, ni el narcotráfico, porque muchas de las campañas han sido permeadas por el narcotráfico, entre ellas las de Uribe. Porque es que esos dineros de la politiquería del narcotráfico también entró en la campaña de Uribe. Uribe no puede decir ahora que es el santo, o es el santo de la política, porque también las campañas fueron permeadas por ellos. Sí, miren, sobre el tema, y eso cabe el proceso de paz, cabe todo, y saquémoslo, lo va a sacar del tema de Uribe o no Uribe, es la democracia. Joder, y ahí caben todos, ahí cabemos todos, ahí cabe Petro desmovilizar el M19, hoy electo de la alcaldía de Bogotá, con el segundo presupuesto de este país, con el segundo puesto más importante de este país, y eso demuestra que hemos avanzado, que no mataron al candidato.
Eso demuestra que pudo llegar y que está gobernando. Que tenemos que avanzar en los medios, que tenemos que avanzar en los medios de comunicación para que sean, digamos, más democráticos y en ese sentido. Que Uribe vaya a la democracia, al Congreso, que es donde se delibera y se debaten las ideas y los proyectos de país, que hasta ahora, digamos, creo que se va a poner muy chévere, además porque va a tener a Serpa con los liberales fuertes por un lado, a Uribe, ojalá en la Alianza Verde también haya Claudia López un poco allá con todas sus investigaciones haciendo los debates, o sea, va a ser un Congreso que uno que es joven pues esperaba ver hace años, donde se deliberen desde las ideas y no todo el mundo arrejuntado tratando de ver cómo saca, y que se vivió durante gobiernos, para no hablar de personas y escalar en ese sentido. Creo que también es el espacio donde deben estar los que hoy están tirando bombas, que no tiren más bombas, que tiren propuestas en el Congreso, es que eso no deja sino muertos. Y allí, el otro día venía un amigo pelado, joven, primo, me decía, pero es que cómo van a estar los guerrilleros matones en el Congreso, con corbata, padres de la patria, y yo, pero es que vamos a salir de un conflicto de 5.5 millones de víctimas, de 350.000 asesinatos, o sea, una cosa que en este mundo no se ha visto, que Colombia la vive y que muchos no somos conscientes de eso, que muchos no la hemos vivido, y salir de ese escenario de guerra, de ese escenario de confrontación bélica, pues hombre, que llevarlo al Congreso donde se delibere y nadie se va a matar porque yo esté en contra de Uribe o de Claudia o de una idea, nadie muere por eso. En eso estamos de acuerdo los tres, en eso estamos absolutamente de acuerdo, y es más, ahora recuerdo en alguna oportunidad que estuve oyendo a Serpa, que le preguntaron, bueno, ¿usted qué opina? Dijo, maravilloso. Si la gente de Uribe llega al Congreso, maravilloso, ¿por qué? Porque nos va a tocar estudiar más, porque nos va a tocar prepararnos más, porque las discusiones van a ser de ti a ti y de tú a tú, y eso genera algo positivo, total. Eso es muy importante y eso es muy positivo, y en eso, como decíamos de pronto en un programa anterior, toca sentarse con todos. Bueno, pero definitivamente, antes de darle la palabra al televidente que está en la línea, María Pilar, ¿es posible que la lista de ustedes, si llega al Congreso, apoyen el que lleguen los guerrilleros al Congreso de la República, sí o no? Pero es que si llegan dentro del juego de la buena lid, nos toca, o sea, todos vamos a hablar. Hay una negociación, que en la negociación se diga que les van a dar una jurisdicción y les van a dar un cupo, no sé, de 10, por ejemplo, congresistas. Hay una discusión que está ahorita en Cuba y es cuántos congresistas tenía esos movimientos antes de que los exterminaran. Tenían 19 congresistas, si no estoy mal. Ellos están alcaldes, concejales, diputados. Y los asesinaron. Era otro estado con instituciones más débiles, con una democracia más débil, que hoy no es la superdemocracia, una democracia deficitaria. Pero eso es algo de lo que ellos exigían y que se los asesinaron, que el pueblo los eligió. Además, estamos en otro contexto. En la democracia tendrán que los colombianos elegir. Así como el televidente nos llama y dice, a mí me gusta Álvaro Uribe y es totalmente válido, y no es un criminal, ni es un ampón, que es algo en lo que tenemos que avanzar. Superar el tema como personal. Usted es uribista. Escuchemos al televidente que está en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Miguel Ángel Sánchez, muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Miguel Ángel Sánchez, muy buenos días. Sí, díganos. Pues yo represento prácticamente a la clase trabajadora y a la gente del campo. Yo siendo, digamos, del campo, campesino, netamente campesino, me he venido por parte de a la ciudad a trabajar aquí en la ciudad. No encontré, digamos, ningún trabajo, digamos, trabajé varios trabajos cuando comenzó, digamos, la persecución a los trabajadores, nos sacaron de las empresas, quedamos sin trabajo, me tocó que ir a trabajar seguridad, en la cual pensé, digamos, una oportunidad buena para que en ese tiempo estaba antes de entrar Uribe, estaba muy bueno porque pagaba las horas extras, los recargos nocturnos, pero Uribe, digamos, fue prácticamente masacró a la clase trabajadora, porque le quitó las horas extras. Han habido, digamos, había, digamos, dirigentes de izquierda que lograron ir al Senado y lucharon para que, digamos, le volvieran a integrar las horas extras y no pudieron. La Corte Constitucional negaba a todo, me parece que Franklin Negro o algo así, que ellos fue, digamos, de los del pueblo, de los reinsertados, que han luchado, han trabajado y no hemos podido, digamos, de que las horas extras. A mí me pensionaron, me masacraron con
con la quitada de las horas extras, he estado luchando, he estado demandando y todo me lo han negado y me siento, digamos, ofendido con, digamos, y todo, digamos, todavía que el pueblo quiere, digamos, que participe Uribe, no creo que no tengamos conciencia. Y ahora otra cosa, y le echamos toda la culpa a la guerrilla. ¿Y los paramilitares qué? La guerrilla muchas veces se formó, digamos, por masacre a los dirigentes sindicales. ¿Cuántos sindicalistas han matado aquí? Se tenían que ir al monte porque los perseguían como perros. Entonces quiero que... Muy amable, señor Sánchez, su opinión es muy importante y de eso se trata, que los ciudadanos se manifiesten. A ver, Orlando. Yo creo que estamos de acuerdo en que queremos un país con reconciliación, un país con inclusión, con equidad, un país que aborde el tema del desarrollo económico, porque es que el problema de la pobreza en Colombia es muy grande, aquí lo acaba de relatar un señor campesino, o sea, y que logremos que haya equidad en la ley. Por ejemplo, es que la salud no puede seguir siendo una mercancía. Mire lo que acaba de pasar en el Congreso de la República, estamos en manos de las EPS, lo que pasó con la ley 100 del 93, que fue patrocinada a propósito por Uribe, que fue el ponente. Entonces, miren, la educación, ¿qué queremos los colombianos? Es que aquí lo fundamental es que haya educación, que haya empleo, que no haya violencia. Para lograr todo eso, necesitamos que en el postconflicto pensemos en cómo nos reconciliamos los colombianos. Por eso se trata también de encontrarle salida a lo que está pasando. Me parece importante, el Congreso es una importante salida, se van a discutir los temas nacionales, pero hay que pensar en las regiones. ¿Qué pasa con Cali en el futuro? ¿Qué pasa con el Valle del Cauca? ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo en la región Pacífico? Una región tan importante. Yo creo que hay que pensar en el futuro y hoy estamos dando las bases para ello, pero es que haya más democracia. Colombia, lo decía Bolívar, ahora es una democracia restringida. Los medios de comunicación, ¿qué pasan? Censuran a los líderes populares, a los líderes sociales y le dan solamente la salida a lo que dice Uribe, lo dicen los grandes magnates. Los medios de comunicación, muchos de ellos son patrocinados por los grandes gremios económicos que no le dicen lo que pasa en Colombia, la verdad. Entonces, ahí es donde está el debate. Más democracia y más participación de los ciudadanos colombianos, lo que queremos. No, yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Y es verdad, mire, no solamente los grandes canales, cada canal, y yo soy comunicadora social también, yo sé que muchas veces pasa que es de acuerdo al mejor postor y eso no puede ser así. Estoy de acuerdo que hay que ser democrático, estoy de acuerdo y yo sé que la política del Centro Democrático está pensando en la democracia y está pensando en la inclusión de todos. Miren, pues, a mí hay algo que me molesta mucho, digamos, cuando escucho las propuestas desde, digamos, el movimiento Uribe Centro Democrático, y es el tema de de lo que hay que firmar allí para hacer de la lista de lealtad a Uribe Vélez, digamos. Es un tema, dice, y de hecho Daniel Coronel lo expone, y también, bueno, se me escapó el otro, el de Arcoiris. Pues pueden decirlo, pero yo he escuchado... Uno de los temas es lealtad a las tesis de Álvaro Uribe Vélez. Y uno se pone a pensar, es que no hay la capacidad de avanzar y superar los personalismos en la política. Pero eso tampoco es así, perdóname claro que te diga. Mira, es como el centro democrático. No. Hay unos pilares que son los que tenemos. Los pilares que no es María del Pilar. Está en la lista 39, voy a estar más arriba, ¿no? Todavía no es la lista definitiva, ¿no? No sí, es la lista. Cuando está inscribiendo ya ante la rectoría, esa es la lista definitiva, no la puede modificar. Todavía no está inscrita en esa posición y eso puede cambiar, no, pero lo que te iba a decir es, hay unos pilares, no es la lealtad y la ¿cómo se dice? Yo estoy de acuerdo con Duvalier en eso, hay que declarar, mire que ahora no van a hacer consulta para elegir al presidente, sino que lo van a hacer una convención, y eso es a dedo con Uribe. No, pero así. Incluso puedo bajar el artículo, puedo bajar el tema de donde está, claro. y dice así, o sea, yo tampoco lo puedo creer, yo no puedo creer. Porque esa es la pelea con Santos, que Santos no fue leal a Uribe, entonces por eso es que se dividieron. Sí, bueno, eso es cierto. Y también creo que se siente, digamos, el tema en la democracia es, vámonos a argumentarnos desde la persona, ¿no? Orlando es un tipo con principios tal, y él tiene una propuesta que se contradice, yo me opongo a eso. El tema también siento que a veces en el Centro Democrático es un tema de estigmatización a la persona, de es que usted es guerrillero porque usted está a favor de los sindicatos o porque usted defiende al campesino colombiano, es un tema incluso y de conveniencia, de oportunismo según los temas. Por ejemplo, María del Pilar,
aquí has mencionado varias veces que lo tuyo es el desarrollo sostenible. Sí. Pues yo creo que ahí no cabe en la lista Álvaro Uribe, en las propuestas que él hizo en el gobierno, donde él fue quien más minería trajo, más recursos naturales han salido, más explotación de nuestra tierra se ha dado, donde se opone totalmente a un tema de preservar nuestros recursos. Pero todas las multinacionales, los lugares donde no llegan los medios de comunicación, en el Bichada, en el Baupés, en la misma Guajira, fue un tema de él, y él mismo lo dice, confianza inversionista, donde vienen por nuestros recursos. Venga, ya se nos va a acabar el tiempo y yo le voy a decir una cosa, es preferible tener algo organizado que la minería ilegal, la minería sin ningún control. Da más empleo, da más oportunidades y daña menos el ambiente cuando es una cosa planificada. Ahí sí no. Pero ¿por qué apostarle a la minería cuando no es algo sostenible? Sostenible es que con lo que tenemos no lo dañemos para que las próximas generaciones eso lo tengo claro, eso lo tengo claro. Entonces, sobre ese tema y sobre eso ya hay la enfermedad holandesa, donde es una vaina que no nos queda. En otro programa hablaremos del tema de la minería. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Solamente quiero dejar un mensaje de opinión editorial del programa. Independiente de que se esté o no de acuerdo con los postulados y los planteamientos del expresidente Álvaro Uribe y de todas las personas que están en las listas que hoy someten su nombre a elecciones para el Congreso de la República y quizás de la Presidencia de la República, como colombiano y como periodista creo que lo mejor para el país es que el debate se haga en la palestra pública como aquí se está proponiendo, independiente de que estemos o no de acuerdo, insisto, con las tesis que se predican, porque es un acto de coraje político, de valor civil y de apuesta democrática, independiente de que lo que se esté proponiendo no nos suene tan democrático en algunos de sus planteamientos. Pero el país necesita, y en eso quisiera insistir, necesita ser consecuente. Si reivindicamos la democracia, dejemos que todas las voces puedan plantear sus puntos de vista y ganar el favor popular. Pero así como la voz de Álvaro Uribe y de todas las personas que apoyan a Álvaro Uribe y sus tesis, es necesario que reconozcamos que es imprescindible para la aclimatación de la paz en este país que a la guerrilla, previo a un proceso de protocolo de firma de cesación del conflicto interno, se le dé la oportunidad de que vayan al Congreso de la República a discutir con palabras y con tesis, y no con bombas y con fusiles, las diversas alternativas que le proponen al país. Piénselo, por favor, y tome decisiones en función del bienestar colectivo de nuestro país. Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.